A través de este cuento quieren que la juventud navarra entienda qué es la mutilación genital femenina. Este año nuestro propósito creo que va a llegar la educación. Médicos del Mundo lleva desde 2008 trabajando en la prevención de la mutilación genital femenina en Navarra, un tema tabú. No tenemos constancia real de que se puede practicar la mutilación en Navarra. Uno lo puede hacer en su casa, que ninguna persona no se puede notar. Solo que aquí en España, en Navarra concretamente, las niñas van a revisión médica. Se trabaja con 3 grupos, las adolescentes, las mujeres y los hombres africanos, como Alexander. Si un señor dice que no van a mutilar a mi niña, eso se va a respetar. Si una mujer en África dice que no van a mutilar a mi niña, si quiere su marido que mutilen a su niña, le van a mutilar. Tenemos gente que veían mutilación como algo pertenencia de su tradición, de su identidad, y nosotros hemos cambiado la mentalidad de esta persona. Nuestro trabajo tiene efecto multiplicador, tanto aquí en Navarra como en sus países de origen. Este cuento será llevado a los centros escolares que lo soliciten y a las bibliotecas públicas de la comunidad foral. Una historia que desde luego traemos hoy a la Muga con sus principales protagonistas. Fátima Yara, a la que conocemos bien, es una activista, un ejemplo de lucha contra la mutilación genital femenina. Ella es mediadora de Médicos del Mundo, una organización precisamente que incide en la mediación cultural frente a la mutilación. Fátima Yara, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, Fátima. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Entre otras cosas, autora de un libro que desde luego también le trajo aquí a la Muga, ¿verdad?, para hablar de Indomable, una historia en la que nos cuenta precisamente qué supone, ¿no?, esta mutilación genital femenina y cómo hay que erradicarla, involucrando también, por supuesto, a los hombres. Aquí a mi lado también tengo a otra mujer muy comprometida con esta causa y desde el punto de vista artístico. María José Pérez Moracho está con nosotros. Ella es la autora de este libro, Los mundos de Niara, un libro dedicado, dirigido a la población educativa e infantil para que sepan de qué estamos hablando, de esto que realmente solo con pensarlo nos duele, ¿no?, profundamente. María José, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y en Los mundos de Niara, ¿qué se cuenta, María José? Pues en Los mundos de Niara tenemos de protagonista que es Niara y nos cuenta la historia de la mutilación desde el punto de vista de su madre, lo que su madre le ha ido contando a ella. Eso es lo que nos cuenta Niara. Y lo cuenta en una voz y en un tono como si se lo estuviera contando a las amigas lo que ella ha ido averiguando sobre la mutilación genital femenina. Ajá. ¿Y qué averigua? Pues ella averigua que es un mundo, bueno, un tanto oculto, que no se comenta, ¿vale? Y luego pues averigua que a su madre le llevan, en realidad es como una fiesta, lo viven como una fiesta. Es un rito de iniciación, dejas de ser ya una niña para convertirte en una mujer y es algo tradicional, cultural, lo viven como una fiesta, con alegría y bueno, luego pues tiene esa otra parte que sabemos que es una violencia y que no es tanta alegría, ¿no? En la ley de violencia de género que tenemos aquí en Navarra precisamente se contempla la mutilación genital femenina como una violencia más. Fátima, ¿cómo llegas tú a ser lo que eres ahora, ¿no?, una activista absolutamente convencida en erradicar este tipo de agresión a las mujeres? Hay 200 millones de mujeres en el mundo que han sufrido esto, Fátima, algo que tú bien conoces. Es verdad que llegué a ser activista por varias razones, porque vengo de la familia donde la mutilación es practicada, es habitual en mi pueblo, en mi tierra. Entonces yo voy creciendo viendo que es una forma de violencia, es una cosa que nos hace vaciando en la cultura, que realmente la cultura no podemos basar en la cultura haciendo daño a nuestras propias hijas y a nuestras propias mujeres. Entonces he visto que mi familia han sufrido muchísimo sobre eso y yo mismo soy ejemplo de eso. He decidido luchar para erradicar este fenómeno que afecta a 200 millones de mujeres y niñas en el mundo, que no sabemos mismo cuántas niñas han muerto por esta causa. Pero hay como porcentaje muy elevado. He decidido luchar con ayuda de
el trabajo con Médicos del Mundo para que las mujeres que están viviendo en el silencio escuchen mi voz y luchan como yo. Fátima, aquí, según nos comentabas y escuchábamos en el vídeo, no se tiene constancia, ¿no?, de que a ninguna niña bueno, pues se le haya mutilado de esta manera, ¿no?, quizá en un viaje a la tierra de la que procede, ¿no? Sí, aquí en España o Navarra no tenemos constancia si se puede practicar la mutilación aquí, como es tema tabú, es una cosa que se puede hacer en una casa sin que nadie se dé cuenta, pero desde 2013 que han aprobado protocolo de prevención de mutilación y tenemos 3 como objetivo: formar los profesionales y sensibilizar a las familias. Entonces, esa sensibilización ayuda que cuando las familias van de viaje, que no mutilar a las niñas a su regreso a su país de origen. Entonces, ayuda para que aquí no se lo practica o no pensarlo. Y cuando van también allí con certificado de compromiso traducido en diferentes idiomas de las personas residentes en Navarra, ayuda a que la persona no lo mutila, porque sabemos que remesa de las personas inmigrantes sale de aquí. Entonces, si yo voy 6 a 12 años de cárcel, no puedo mandar nada a mi familia. Efectivamente, ¿no? Si está penado con la prisión, evidentemente no amparándose en la cultura se practicará esto, que verdaderamente es algo muy agresivo y terrible, ¿no?, para una niña y para una mujer, además tal y como se hace, ¿no?, en condiciones siempre, bueno, pues de poco higiene en muchas ocasiones, ¿no?, y en unas condiciones absolutamente de desprotección, ¿no, Fátima? Desprotección a las niñas, desprotección a las propias mujeres, porque no se practica a las niñas pequeñas, pero se practica también a las mujeres mayores, dependiendo de la zona donde esté, ¿no? Pero esa es una práctica nefasta que afecta realmente la salud de las propias mujeres y niñas a nivel del mundo. Así es. Bueno, en este cuento que nos trae María José Pérez Moracho hay mucho color, ¿verdad?, para ilustrar una historia que desde luego puede tener un tinte muy, muy negro, ¿no?, en este caso muy oscuro, muy duro y por tanto poco luminoso, ¿no? ¿Por qué le pones color a una historia así? Bueno, le pongo color precisamente, bueno, pues porque hay que poner todos los tintes también, ¿no? Y tenía yo muy claro, y en eso Fátima estuvo conmigo desde el principio, hacerlo de una manera amable, ¿no? De una manera amable, bonita, también contar otras cosas positivas que también, ¿no?, y muy bonitas que tiene la cultura africana, poner el acento un poco en todo. Antes me preguntabas también qué averigua Niara. Pues Niara nos cuenta también otras costumbres que tiene su madre y las amigas de su madre, ¿no?, como la vida en comunidad, o las mujeres se apoyan mucho unas a otras. Y eso, y respecto al color, pues la verdad es que tenía muy claro que quería que tuviera, bueno, pues algo de luz, ¿no? Y contarlo, sobre todo también era para que nos atrevamos a acercarnos a leerlo y a escuchar y a acercarnos a esta realidad, ¿no? A claro. que si conocer no, este tema del que no se habla, ¿no? Eso, es del que no se habla, y si lo pones como un poco oscuro siempre nos produce como más rechazo, otro día lo cojo y así, bueno, pues invita mucho más a leerlo, y es, bueno, pues un cuento que ella nos cuenta. Interesante, desde luego que sí. Y también nos cuenta, por ejemplo, el origen, quizá no demasiado conocido, de esta práctica. Fátima, ¿qué se sabe del origen? ¿Por qué se hace? ¿Desde cuándo? Prácticamente el origen de la mutilación es desconocido a nivel mundial. Dependiendo de los antropólogos que han estudiado, cada uno ha estudiado y han sacado de su forma dónde empezó. Hay gente que dice que empezó desde épocas faraónicas, extendiendo por la zona de África subsahariana, pero es un origen desconocido. Hay la gente que han conectado con la religión, que no hay ninguna religión que hablan de la mutilación, pero para tener peso patriarcal, para dar un peso a esta práctica, lo relacionan con la religión para que las mujeres puedan seguir haciendo la mutilación. Sí, amparado en esto, amparado, ¿no?, en eso que religioso. Sí, pero no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con nada. Claro. Es una práctica tradicional y cultural de diferentes etnias en diferentes pueblos donde existe. ¿Qué tienen que ver las madres y las abuelas en todo esto, en una familia? Las abuelas son guardianas de las tradiciones, son personas que actúan donde los patriarcados dice, todo lo que dice patriarcal va a misa. Entonces las personas mayores, las mujeres mayores, las madres son ellas que transforman esa cultura
a la propia generación en generación. Es importante concienciar a la población más joven, ¿no? Precisamente en el cuento, María José, hablas de las consecuencias que puede tener la ablación del clítoris, las infecciones, el dolor, el sangrado. Hay que decirlo, ¿no? Eso es, sí, hay que nombrarlo todo para que se pueda conocer. Sí, y se nombra todo. Exacto, se habla claramente, ¿no? Claramente. ¿Qué dice el Código Penal español? Como decimos, hablamos de prisión. De 6 a 12 años de prisión, cualquier persona que participa en la mutilación genital femenina de la niña tiene 6 a 12 años de cárcel, entonces eso nos ayuda a trabajar con la familia. No llegamos a hablar directamente del cárcel, pero hablamos de sensibilización de la propia niña, de la salud de la propia niña, salud tanto psicológica como salud mental de la propia niña, que sale aquí, nacida aquí, 13 o 14 años, lo llevan para mutilar, es un trauma para esa niña. Entonces trabajamos con ellos, con los padres, con las madres, para que ellas mismas puedan sentir la mutilación como algo suyo. No es algo que me han practicado, ya pasa, yo estoy bien de la salud y psicológicamente estás mal. Entonces trabajamos con los padres sobre esto a través de fotografía, vídeos, cosas para que ellos y testimonios de las propias mujeres. Hay mucho desconocimiento. Es que yo misma, por ejemplo, viendo el cuento de María José, me he fijado, ¿no?, en los diferentes tipos de mutilación. O sea, algo en lo que nunca había recalado o profundizado, ¿no?, que hay diferentes maneras de cortar parte del cuerpo de una mujer, Fátima. Sí, según la Organización Mundial de la Salud, la ha clasificado en año 1998, 4 tipos de mutilación genital femenina, que tenemos primero, segundo, tercero tipo y cuarto tipo, todo lo que conlleva la vaginoplastia que se hace en Europa, que lo considera. Pero es desde 1 hasta último cuarto tipo, todos son mutilación y todos son dañinas para la salud de la propia mujer, porque es una práctica nefasta, horrible, que afecta de todo sentido a la propia mujer. María José, ¿vais a llevar estos mundos de Niara a los colegios? ¿Cuál es el plan que tenéis con esta publicación? Pues la idea es eso, es acercarlo a los centros escolares, a las bibliotecas, que luego ellas puedan, pues, aportar también su parte, no solo con el cuento, ¿no?, sino hacer, pues, las dinámicas o que ellas al fin y al cabo son las expertas en el tema. Y esa es un poco la idea con la primera tirada, porque luego ahí pues tenemos previsión, el año que viene vamos a traducirlo al euskera también, igual a algún otro idioma, y bueno, es como acaba de empezar los mundos de Niara. Sí, eso es, esta historia acaba de empezar. Una historia en la que se habla, por ejemplo, de la historia de una niña de 6 meses que a esa edad ya le mutilaron, Fátima. Claro, le mutilan porque las familias o la madre piensa que ella, como es pequeña, no puede rasgar la herida y no siente dolor, entonces le mutilan. Pero hoy en día, si hablamos de la mutilación, hasta con lactancia mutilan las niñas, hasta con lactancia, niñas recién nacidas. ¿Hay un movimiento general mundial en contra de esto, claramente, Fátima? Claro, a nivel mundial hay un movimiento general de las mujeres propias de los países donde se practica la mutilación genital femenina para luchar contra este fenómeno, esta práctica que afecta a millones y millones de mujeres a nivel mundial. Entonces hay mucho movimiento, hay muchas mujeres activistas que estamos en esa lucha para erradicar la mutilación genital femenina. Claro, hay que liberar a todas estas mujeres, ¿no?, vibrantes, muchas de ellas brillantes, seguro, y bueno, y muchas de ellas pues con traumas muy importantes a lo largo de su vida como consecuencia de una decisión ajena totalmente a su voluntad, ¿no, María José? Eso es, efectivamente, sí. De ahí también un poco la portada y el juego, pues eso, con esa especie de corazón, ¿no?, porque también pues se quería dejar claro que no es una mutilación física, que eso tiene unas consecuencias emocionales y afectivas para la mujer, para luego cómo te enfrentas a tus relaciones, a la vida, incluso a la vida diaria, ¿no? Pues hoy es el Día contra la Mutilación Genital Femenina y por eso hemos tenido aquí a estas dos mujeres que están trabajando y luchando para evitar este drama y esta violencia contra niñas y mujeres. Fátima Yara, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Un placer volver a verte. Muchas gracias. Y gracias, María José, también, por supuesto, por venir a la Muga. Gracias y ojalá sea un invitarme. éxito, Vale. y cale hondo, ¿no?, Gracias. entre las niñas y niños de nuestra comunidad.